Ha sido un poco difícil. A veces nosotros eh, nos dificultamos nosotros mismos. Pero yo he estado en este tiempo pensando mucho y contemplando que el Señor Jesús murió por la humanidad. El Hijo de Dios, el Rey del universo, murió en una cruz. Una cosa muy indigna, una cosa muy terrible, y Él lo hizo por nosotros. Y Él pagó por el pecado de toda la humanidad. Ahí estaba pago, ahí pagó todo. Entonces, cuando yo acepto que la verdad, que Cristo, el Hijo de Dios, murió para pagar mis pecados, soy recibido por Dios como hijo. Ya no somos extranjeros, ya no somos advenedizos, somos hijos en el Hijo. Y recibo una nueva vida y soy una nueva creación. Y qué precioso que hay algo nuevo que nosotros, que va en aumento, que va en aumento, según nosotros lo contemplamos, según nosotros leemos su palabra, según nosotros lo deseamos, esa nueva vida va en aumento. Y puedo acercarme y tener comunión con Él. Y ahí eso lo está viendo ahora en Hebreos 10, cómo ya se abrió la puerta, cómo ya podemos entrar. Hebreos capítulo 10, versículo 19. Hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Todo el Antiguo Testamento solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año en el lugar santísimo, siendo un tipo de Cristo. Pero ahora nosotros tenemos libertad para entrar por la sangre de Cristo, el que murió por nosotros, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Él nos abrió un camino nuevo y vivo por su propia muerte, por su propia carne molida. Eso está en Isaías 63, destruido, molido por nuestros pecados. Y entonces dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, que es Cristo mismo, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Nos podemos acercar. Y de los cánticos de Olguita hoy es de acercarnos. Yo puedo volar, yo puedo entrar como niños, disfrutar de Él, y el gozo y la paz permanecen. Todos esos cánticos de entrar, de ir a su presencia. Entonces también nos podemos acercar y vemos en 2 Corintios 5, 21. 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Y todo esto Él nos los ha dado. Todo esto. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Él no conoció pecado, pero lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Un trueque. Él no conoció pecado. El pecado es terrible. Él no lo conoció, él nunca lo había conocido. Él es Dios. Y por nosotros, Dios lo hizo pecado. Cargó sobre él el pecado del mundo, para que nosotros fuésemos hechos la justicia, la perfección, para que nosotros fuéramos formados en Cristo. Ese cambio. Y ahora tenemos la entrada a Él, ahora tenemos el acceso a Él. Y entonces en Romanos 3 vemos
ahí Pablo explica. Y es Romanos 3:21. Dice, pero ahora, aparte de la ley, ya esto es el antiguo pacto, la ley, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, se ha manifestado Cristo, se ha manifestado la perfección de Dios. La santidad no es exactamente, pero la perfección de Dios se ha manifestado, testificada por la ley y los profetas. Ya se venía anunciando que él iba a ser manifestado. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Y entramos en esa justicia por fe. Y sabemos que la salvación es por fe. Para todos los que creen en Él. Esa fe para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. No hay diferencia. Atrás de nosotros está el pecado, pero ahora se nos ha dado la justicia de Dios. Se nos ha dado Cristo. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay nadie que pueda decir, yo no necesito ser salvo. Yo no necesito que Cristo muera por mí. Nadie puede decir eso. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Por su gracia somos justificados. Somos hechos perfectos. Somos hechos en Cristo. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y la palabra redención es la que yo he estado como pensando en lo que es que Él nos redimió. Y redención quiere decir tres cosas. Agorazo, que quiere decir comprar en el mercado, como a un esclavo. Él nos compró. Él nos compró porque nosotros estamos vendidos a la muerte. Sentenciados a muerte. Y el precio del rescate es la sangre del Redentor. Ese fue el precio. Exagorazo, también casi lo mismo. Primero es agorazo, exagorazo. Comprar y sacar del mercado. Ya no estamos más expuestos. Ya no estamos más expuestos a ser vendidos al pecado. Ya estamos salvos por Él, separados por Él, guardados por Él. Y lutro, R-O-O, soltar, poner en libertad. Y esto es efectuado por medio del sacrificio de Cristo y del poder del Espíritu Santo. Qué precioso, que hacía falta un poder para soltarnos de esa esclavitud en que estábamos. Y ese es el poder de Cristo por medio del Espíritu Santo. Qué precioso. Entonces, a ver. Aquí en versículo 25. A quien Dios puso como propiciación a Cristo por medio de la fe en su sangre. Nosotros creemos que su sangre nos ha salvado para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y esos pecados pasados los vimos en el Antiguo Testamento, cómo se iban pasados por alto con los sacrificios de animales. Pero ahora ya Cristo una vez y para siempre nos salvó. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y yo le pido al Señor que nos siga mostrando, abriendo todo esto, porque esto es un gran misterio, que Él haya justificado a todos por fe, que todos tenemos entrada, que no hay nadie que se le diga, tú no puedes entrar. Todos tenemos entrada. Y entonces dice en el 27, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. No podemos decir, ay, yo he sido tan bueno. Yo, como dice la gente, yo no le hago mal a nadie. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la de las obras, por lo bueno que yo he hecho. No,
sino por la ley de la fe, por creer. Y a veces viene el enemigo a asustar o a amenazar, pero el Señor sabemos que ya Él nos salvó, somos salvos por la fe, somos de Él, Él nos salvó. Y dice en el 28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Y esto también es un misterio, porque tenemos una gente muy virtuosa y tenemos una gente muy desordenada y pueden estar los dos salvos. Así que es un misterio, pero Él nos ha salvado por la fe, por creer. Amén. Y entonces en Primera de Pedro también vemos cómo Él compró, cómo Él nos compró. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro 1. Versículo 17 hasta el versículo 17. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Busquemos de Él, deseemos de Él. Así nos conducimos, deseándolo a Él. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, y nuestros padres de sus padres, y así hasta Adán y Eva. Recibimos esta vana manera de vivir. No, fuimos rescatados no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Fuimos rescatados con su sangre. Y meditemos en eso, meditemos que Él dio toda su sangre, que Él sufrió un gran sufrimiento y nos rescató a todos. Como Él es un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, o sea, ya desde antes de la fundación del mundo, Él y el Padre estaban de acuerdo y está manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Estaba destinado que Él fuera a la cruz, que Él diera su vida, que Él diera su sangre por nosotros. Y en estos postreros tiempos lo sabemos, porque hemos recibido la palabra. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Nuestra fe y nuestra esperanza son en Dios y Dios le ha dado gloria a Cristo. Dice que Dios le ha dado toda gloria, todo dominio, todo reino. Bendito sea el Señor. Y hasta el 21. Y en Primera de Corintios, esta escritura la he oído desde el tiempo. La enseñaba María y últimamente yo sí también, y es una escritura muy preciosa, que es todo lo que Él nos ha dado. Primera de Corintios capítulo 1, 18, espérate, a ver, sí, capítulo 1, 18. Y dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Imagínate. Un señor me dijo que era eso de morir en una cruz, que qué ignominia, verdaderamente. Eso fue lo que pasó. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. La palabra de la cruz es el poder de Dios a nuestro favor, el poder de Dios a todo el que cree.
Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? Todos estos querían saber y le preguntaban a Jesús, ¿verdad? ¿Por qué poder haces tú esto? ¿Con qué autoridad haces tú esto? Y esto es lo que ellos preguntan, ¿verdad? ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría de Dios era contrario a lo que piensa el mundo, era la cruz. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y nosotros tenemos y debemos de predicar la palabra, predicar la cruz, predicar el sacrificio de Cristo. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. ¿Se acuerdan cómo le pedían señales a Jesús? Y los griegos, que son los que se habían convertido al judaísmo, pero venían de Grecia, ellos piden sabiduría porque eran muy estudiosos. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Esa vergüenza. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Eso es la pura verdad. Lo insensato de Dios, lo que parece. Estaba leyendo en eso de meditación diaria, que si fuera por tener éxito, Cristo hubiera sido el fracaso más grande. Si lo que nosotros buscamos es tener éxito, nuestro rey hubiera sido un fracaso, porque murió en la cruz. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Qué precioso, qué precioso. Cristo, el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Y verdaderamente, cuando nosotros vamos a hablarle a alguien, yo muchas veces pienso, este no me va a hacer caso, pero el poder de Dios está ahí hablándole. Y la sabiduría de Dios está hablando, lo que nosotros ni sabemos qué es lo que Él necesita. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y siempre recordemos que eso está en nosotros. Lo insensato de Dios y lo débil de Dios. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Estamos ahí entre toda la humanidad. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y así es. Y todo el que se siente débil o que se siente necio, sepa que Dios nos escogió por eso. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es. Qué precioso, qué privilegio. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Dios nos ha hecho sabiduría. Nosotros estamos en el entorno de nuestra familia, estamos en el entorno de nuestros amigos y a veces ni tenemos nada que decir, pero somos sabiduría hecho por Dios, justificación. Tenemos la paz de la justificación, santificación, separados del mundo y redención. Él nos redimió, Él pagó por nosotros, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y gloriémonos en el Señor.
y sepamos que Él es el vencedor y que Él tiene la última palabra. Amén. Y la última es Mateo 11, 28, porque también a veces nosotros lo necesitamos y clamamos a Él. Mateo 11, 28. Y Él nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él pagó, Él ya pagó todo, y ahora nos dice, ven a mí. Si no sabes qué pasa, si no sabes cómo seguir, si no sabes, ven a mí. Llevadme y yo os haré descansar. Y eso es lo que Él, y todos estos cánticos de yo puedo ver, yo puedo, ¿cómo es? Yo puedo volar. Todos estos cánticos es el descanso de Él. El descanso de Él, su misericordia, tu misericordia, el descanso de Él, la paz que Él nos da. Yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Aprendamos que hay un yugo, ay, no, yo no lo quiero. Nosotros, eso puede ser nuestro primer pensamiento, pero Él dice, lleva mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy el Rey del universo, es manso y humilde de corazón. Y nos dice a nosotros, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y este es nuestro Señor y nuestro Rey y nuestro Salvador, y el que nos conoce íntimamente, también íntimamente Él nos conoce. Hay millones de personas en el mundo, pero Él conoce a cada una íntimamente y nos llama